Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 62 y vamos, 66, perdón, no 62. Y vamos a leer este texto y oramos, pidiendo al Señor que nos bendiga en esta clase. Salmo 66, el versículo 16. Salmo 66, versículo 16. Dice así, mi traducción: vengan y oigan todos los que teman a Dios, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti en esta tarde, agradecidos por tu misericordia que se ha renovado, por tu amor, por tu fidelidad, que son nuevas cada mañana y que podemos palparla diariamente en nuestras vidas. Gracias por amarnos en Cristo, por perdonarnos nuestros pecados. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender en esta tarde un poco más acerca de tu obra en nuestras vidas y cómo has trabajado y sigues trabajando para que seamos a la imagen de Cristo Jesús. Y para eso te pedimos, Señor, danos valor para poder aprender tu evangelio y predicar a las naciones con fidelidad, con pasión, con amor y con sabiduría. Danos un corazón, Señor, tierno, para aprender a cómo decir las cosas a los impíos, a los incrédulos, a aquellos que no temen tu nombre. Y danos, Señor, claridad a la luz de hablar tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos entonces en la clase número 4 del eh, evangelismo, y hoy tenemos un desafío de no solo hablar acerca de otros, cómo abordar la vida de las personas incrédulas, pero queremos hablar cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas y cómo podemos hablar de cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas, cómo Dios ha transformado nuestro ser, cómo Dios nos ha transportado, nos ha trasladado del imperio de las tinieblas a su luz admirable para poder hablar a los demás. Entonces, nuestra clase habla acerca de un testimonio personal. ¿Cómo podemos decir nuestro testimonio de una forma concreta, de una forma simple? Yo sé que nuestro testimonio es grande, si vamos a decir, ¿no? Podemos pasar horas hablando de nuestro testimonio, de cómo Dios ha hecho, pero a veces tenemos poco tiempo para hablar con las personas a nuestro alrededor. A veces no tenemos tanta oportunidad, digamos así, eh, pero podemos sí articular mejor nuestras palabras. Pero antes de esto, vamos a ver qué hemos aprendido en las últimas 3 clases, recordando siempre que ¿cuál es el propósito de esta clase? ¿No? El propósito es enseñarnos las verdades teológicas del evangelismo. ¿Cuáles son las verdades que la Biblia enseña acerca del evangelismo y que están diseñadas para prepararnos y animarnos a nosotros a ser activos e intencionales eh, al llevar el evangelio a las otras personas, las personas que están a nuestro lugar? Entonces, esta clase tiene como el propósito proveer una clara comprensión de quién es Dios y de lo que Dios nos ha llamado a comunicar a los perdidos, que Dios ha colocado en nuestro entorno. Pero en la clase pasada, nosotros hemos visto que qué es el Evangelio, ¿verdad? Ahora, en pocas palabras, ¿qué es el Evangelio? A ver, Edith, para ti, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hermana Marja, ¿qué es el Evangelio? Exacto.
Exacto. Entonces, una cosa que ustedes están diciendo es el principio de qué es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia del Evangelio? Vemos que dice la Biblia, que la Biblia dice que es el Evangelio. Y ustedes han dicho, bueno, que la Biblia, que el Evangelio es una buena noticia, ¿no? ¿Por qué es tan buena esta noticia? Jani, ¿por qué es tan buena esta noticia? Gracias, John. No, es que yo estaba que lo que escuché sobre la palabra evangelio es las buenas nuevas. Antes de la venida de Cristo era eso lo que significaba. Y cuando vemos eso con la historia de Cristo, lo que ha hecho Cristo fue exactamente las nuevas, es que Él ha ganado, es la victoria que Él ha traído para nosotros y ha limpiado a todos nosotros con esa victoria a través de su vida y muerte, resurrección. Muy bien. Tengo que practicar más. Está muy bien, es cierto, ¿no? Es una victoria. Cristo ha vencido la muerte. Es una buena noticia. Tenemos una buena noticia para las personas que están a nuestro alrededor. Pero ¿qué más dice la Biblia? La Biblia dice que el Evangelio tiene poder para salvar a los pecadores, ¿no? Nosotros vimos Romanos capítulo 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. ¿Y por qué él no se avergonzaba del Evangelio? Pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como más el justo. Vemos que el Evangelio tiene poder, hermano. El Evangelio tiene ¿Qué significa que el Evangelio tiene palabras con sabiduría que uno puede hablar que no tienen poder, pero el mensaje del Evangelio, cuando se predica como es poder para salvación. Y por eso es que Pablo, cuando predicaba, él decía: voy a predicar no con sabiduría de palabra, para que no sea en vano el Evangelio, sino con poder. Sí, sí, este poder, ¿se acuerdan de Ezequiel? ¿Alguien ya ha leído Ezequiel capítulo 37? ¿Se acuerdan de Ezequiel 37? Bueno, Ezequiel está en exilio, está exilado junto con todo el pueblo de Israel, de Judá, pero Dios le trae hasta el camino entre Jerusalén y Egipto y Babilonia, para que él pudieran ver los cuerpos de sus padres, de sus familiares, del pueblo de Israel, están extendidos en el desierto, pero Dios le manda hacer algo, ¿no? Dice en Ezequiel 37, a partir del versículo 2, él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos los huesos de ellos. Y me preguntó, Dios le preguntó a Ezequiel, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Oigan la palabra del Señor, así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que ustedes entre espíritu y vive sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Entonces, mira lo que hizo el profeta. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré que habían tendones sobre ellos.
la carne y la piel, y dicen, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieran, y se pusieran en pie un enorme, inmenso ejército. Mira lo que el profeta está haciendo. Dios le dice, profetiza, háblale, ¿no? Pide al Espíritu, háblales la palabra del Señor. Y esto es lo que hacemos nosotros al predicar el Evangelio. Nosotros profetizamos, proferimos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que hace, junta los huesos, junta los tendones, pone carne, pone espíritu. Es esto lo que el Evangelio hace cuando predicamos fielmente. Pero el Evangelio no solamente es poderoso para transformar a alguien que está muerto y traer vida, sino que es poderoso para hacer con que los hombres, no es solamente para los incrédulos entonces en esta situación, el Evangelio es para nosotros también, porque al entender el Evangelio, al predicar el Evangelio para mí mismo, ¿qué pasa? Señor, no, el Evangelio es poderoso no solo para traerme al Señor, para resucitarme, sino que Él es poderoso para transformar mi vida diariamente hasta que Cristo regrese. Pero también la Biblia dice que el Evangelio no es simple sabiduría humana. Está diciendo el hermano Pablo, él va a decir eso. Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y esto no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si dependiera de nosotros, hombres, ¿cómo predicaríamos el Evangelio? ¿Cómo sería nuestro Evangelio, digamos, a la humanidad caída? ¿Cómo les presentaríamos el Evangelio? John, ¿qué piensas? Bueno, está como en nuestra naturaleza, eh, como vivir, como dice la Biblia, como un asalariado. Tú cumples y te dan una paga en retribución. Ujú. Entonces, seguramente el Evangelio, según nosotros, sería así, el famoso, la ley, pues, tú obras y en consecuencia de esas obras, pues mereces alguna remuneración o alguna salvación. Recompensa, ¿no? Eso. Exacto. Y a veces lo que podemos hacer es hacer la cruz más bonita. Es intentar disminuir la crueldad de la cruz. Tentaríamos hacer con que en la cruz, bueno, Jesús no fue tan mal en un sentido, no fue tan espancado por los soldados romanos, escupido. Intentaríamos hacer algo más atractivo. Mira, Cristo no fue crucificado, lo pusieron debajo ahí, él estaba sentado bien confortable. Lo que queremos hacer muchas veces o intentaríamos hacer es quitar el escándalo de la cruz y hacer un evangelio más accesible y que la gente acepte. Eso es lo que queremos, o hacer lo que dijo John. Bueno, acepta esto para tener una recompensa, principalmente nosotros, los que predicamos, ¿no? Como profesionales. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. En otro punto, el evangelio en Gálatas, él nos va a decir, si me acompañan ahí, en Gálatas, no es que hay muchos evangelios, ¿no? Hay apenas un evangelio, pero que hay muchos que están por ahí intentando engañar. Él dice en Gálatas capítulo 1, el versículo 6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente,
que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero él va a decir, pero si aún nosotros, a un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, maldito. No que no hay otro, dice, pero hay unos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y cuáles son estas perversiones? ¿Qué ustedes han escuchado? Algunos evangelios por ahí. Hermana Marta, ¿ha escuchado algunos evangelios en Venezuela o por aquí en España? ¿Acepta Cristo? No vas a tener problemas ni dificultades. Exacto. Jóvenes de 80 años, no de 19. No. Se quedan jóvenes, pero no tanto lo que decían, pero venden un producto con el espíritu joven. Pero esto es lo que hacen. Venden un evangelio que te dicen, mira, ven que Dios tiene un plan maravilloso para ti, pero realmente no hay consistencia. ¿Por qué? Porque no es bíblico, ¿no? Pero ¿qué hace que estas buenas noticias sean tan buenas? Que Dios nos ha prometido que podemos obtener con el beneficio de lo que Cristo ha hecho. Lo que hace que estas buenas noticias sean buenas de verdad. Bueno, lo que hace que sean buenas de verdad, tenemos que mirar los beneficios, ¿no? Bueno, antes de eso vimos que el Evangelio exige una respuesta, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio, Él demanda una respuesta. Hechos 17, el apóstol Pablo dice que Dios manda. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, no decimos, mira, si quieres arrepentirte, mira, tienes la posibilidad de sí o no, no hay problema. No, solo hay un llamado. Y el llamado es el arrepentimiento. El mundo tiene que venir, tiene que someterse al Señor y tiene que obedecer al Señor. Pero los beneficios que nos traen este evangelio, por lo cual las personas tienen, ¿no? Tienen que arrepentirse, es porque Dios nos ha prometido. ¿Y qué Dios nos ha prometido en el evangelio? ¿Cuáles son los beneficios que el evangelio trae a los pecadores? ¿Cuáles son los beneficios? Ahí, Benny, vida eterna. Alex. Otro beneficio. Cualquier uno que viene a tu mente. Que sea en orden alfabética, por favor. Aparte de vida eterna, gozarnos y descansar en Cristo. Claro, tenemos gozo, ¿no? Gozo en el Espíritu. Es cierto, ¿verdad? Mira esto que Dios nos ha dado. Dios, el Evangelio nos ha prometido la salvación, paz para con Dios, porque los hombres estaban enemistados en contra de Dios, ¿verdad? El hombre incrédulo, él es enemigo de Dios, pero en Cristo, ahora Cristo nos ha reconciliado con el Padre. También tenemos una relación, ahora como dice Pablo en Gálatas, ahora podemos llamarlo Abba Padre. Ahora es nuestro Padre. Podemos tener una relación íntima. Tenemos una herencia eterna, incorruptible. Como ustedes han dicho, tenemos la vida eterna. Para siempre estaremos en el reino de Dios. Jamás nada
ni nadie nos puede quitar de este reino. Tenemos también un cuerpo futuro. ¿Cómo será? Inmortal, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15, Pablo nos está diciendo cómo seremos glorificados, nuestros cuerpos serán cambiados, nuestra vida será distinta, no habrá más llanto ni tristeza, nuestras lágrimas serán enjugadas. Esto es lo que el Evangelio promete. El Evangelio también tiene la capacidad de vencer la tentación de pecar. El Espíritu ahora vive en nuestros corazones. Dios nos ha prometido que el Espíritu Santo nos iba a sellarnos. ¿Para qué? Para vencer las tentaciones. Ahora no somos más esclavos del pecado, pero luchamos. Pero no solo. Tenemos la ayuda del Espíritu, tenemos la guía del Espíritu. Él es nuestra luz, nos ilumina, nos recuerda la palabra del Señor, nos hace vivo lo que hemos leído y transforma nuestro ser. Tenemos la capacidad de llevarle el fruto espiritual, bondad, misericordia, mansedumbre, todo el fruto del Espíritu Santo. Ahora lo tenemos en nuestro ser. Tenemos la victoria sobre la muerte. La muerte no tendrá la última palabra sobre nuestras vidas. Vamos a morir, sí, pero vamos a resucitar en gloria cuando Cristo regrese. Tenemos una mente y una conciencia renovada. Por eso Pablo en Efesios nos va a decir para renovar nuestras mentes. En Romanos capítulo 12 también necesitamos renovar. Todo esto son beneficios que tenemos en Cristo. Imagínense decir todo esto a la gente del mundo. ¿Quién no quiere? El gran problema, hermanos, es que a veces no sabemos de todos los beneficios que el Evangelio está dando. Estamos ofreciendo no solamente salvación. ¿Ves que todo esto, y estas son pocas palabras, de todo lo que Dios nos ofrece en el Evangelio? Pero también, ¿qué dice la Biblia que es el Evangelio? ¿No? Esto fue lo que vimos. ¿Qué dice la Biblia que es el Evangelio? Bueno, primero vemos en 1 Corintios capítulo 15, lo vimos en la clase pasada. Bueno, el Evangelio es que Cristo murió. Él murió y resucitó por nuestros pecados. Pero no solo esto, sino que vimos que Él resucitó por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, Él tuvo que morir por causa del pecado. Había un pecado en nuestras vidas que nos separaba entre nosotros y Dios. Cristo en la cruz, Él venció eso. Y en tercero vimos que somos salvos si recibimos y nos aferramos al Evangelio. Necesitamos recibir. El hombre necesita recibir, necesita creer en el Evangelio para salvación. Por eso el Evangelio es el mensaje de Dios que levanta las almas entre los muertos. Es el poder para salvación, pero sin embargo es importante que cuando hablemos con personas acerca del Evangelio, nosotros lo hagamos de tal manera que los ayuden a ellos a comprenderlo fácilmente. Nosotros necesitamos dejar claro qué es el Evangelio, ¿no? Para estas personas. Pero se acuerdan de que también hemos visto que Dios exige de nosotros, no exige, que lo fácil para comunicar este mensaje tenemos 4 partes, ¿no? 4 pasos importantes. Hablar de quién es Dios, quién es el hombre, quién es Jesús y la respuesta de los hombres. Y es muy fácil. Dios es el creador, es el justo, es justo y Él es el juez santo que tiene que juzgar a los incrédulos, a los impíos, a todas las naciones. Él irá a juzgar y el hombre caído es culpable delante de Él. Así que si el hombre llega como está delante del juicio eterno, Él será condenado por toda la eternidad. Pero no solo esto, Dios, Él nos creó para servirle, para amar y vivir bajo su autoridad, pero el hombre se ha rebelado. El hombre no quiso quedar bajo el Señor, sino que escogió en cambio vivir para sí, servirse a sí mismo y amar
a nosotros mismos y rechazar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Pero la Biblia toma que esta rebelión a la ley no es algo sencillo, sino que es llamado pecado. Pero debido a que Dios es completamente bueno, sería justo que nos condenara eternamente por nuestros pecados, pero entra Cristo. Cristo se hizo hombre. Cristo, todavía cuando éramos pecadores, Dios proveyó un camino para que pudiéramos ser reconciliados con Él. Dios envía a su Hijo, a Jesucristo al mundo. Cristo vive una vida perfecta de obediencia a su Padre, muere en la cruz, fue crucificado y al tercer día resucitó, demostrando que Dios ha aceptado su sacrificio. ¿Por qué entonces es importante hablar de la resurrección de Cristo? Porque la resurrección es la demostración de que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús, ¿no? Y lo que Jesús logró en la cruz, el perdón y la reconciliación de nuestros pecados, ahora está disponible a todo aquel que se aparta de sus pecados en arrepentimiento y pone su confianza en Cristo y no en sí mismo. Esa es la respuesta que el hombre debe dar. Yo sé que parece confuso, es muchas cosas, pero esto básicamente es el resumen del Evangelio. Esto es lo que el Evangelio hizo en nuestras vidas. Y por eso en esta clase de hoy lo que queremos ver es ¿qué es un testimonio entonces? Si el Evangelio quiere decir toda esta transformación, esta reconciliación con Dios de hombres pecadores, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Qué debemos hablar a las personas cuando vamos a compartir, digamos, nuestros testimonios? Qué alegría, es un privilegio poder hablar nuestros testimonios, pero ¿qué es nuestro testimonio y qué no es? Entonces, esta es nuestra clase de hoy. ¿Qué queremos decir con testimonio? ¿Qué es un testimonio personal? Relatar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Exactamente. Exactamente esto. Miren lo que dice, es un testimonio personal. Es la historia de cómo llegamos o cómo llegaste a ser reconciliado con Dios a través del Evangelio, ¿no? ¿Cómo fuimos reconciliados? Porque a veces hablamos de cosas panorámicas. Mira, yo vi un ángel viniendo, ¿no? Una ave cayendo del cielo y dice, wow, esto empezó a transformar mi vida. Bueno, esos son procesos que podemos ver de cómo el Señor nos fue atrayendo a sus pies. Pero compartir tu testimonio en sí, que no es un testimonio personal entonces. ¿Qué podemos decir que no es un testimonio? Cuando no se trata de la conversión, cuando hablamos algo, digamos que no fue lo que cambió mi vida. Hablamos algo en que me ha llamado la atención, algo que fue bueno, pero no fue algo en que realmente mi corazón fue cambiado, ¿no? A veces lo que hablamos es, pensamos que nuestro testimonio, al compartir con él a las personas, lo sustituimos al compartir el Evangelio. Es un sustituto. Entonces, a veces la gente dice, mira, dile tu testimonio a las personas y esto puede salvarlos. Pero el testimonio no salva. Nuestro testimonio no es el Evangelio. No es la proclamación del Evangelio, es parte. Es demostrar, y esto es lo que queremos ver hoy día, es demostrar que la obra de Dios, la forma como ha impactado mi vida, yo puedo compartir con otros, pero a la vez mostrar el Evangelio en mi vida, cómo Dios ha cambiado. ¿Se acuerdan en Mateo 28? Jesús, él comisiona a los cristianos a ir
y hacer discípulos. En otras palabras, a compartir el evangelio a la gente. Cristo nos ha mandado a compartir el evangelio y luego animar a quienes aceptan a crecer en madurez espiritual en su relación con Dios, ¿no? Esto es nuestro llamado. Por eso que Jesús, él integra la gran comisión para hablar de sus logros en la cruz y no solamente de cómo yo he llegado hasta los pies del Señor, sino que el evangelio debe apuntar a lo que Cristo hizo, a la obra de Cristo. Por eso compartir tu testimonio en sí mismo no constituye un evangelismo. Yo no estoy evangelizando a alguien cuando solamente comparto mi testimonio, ¿no? Porque, sí, Cuando uno comparte su testimonio, la mayoría de las veces es relacionado a todo lo que Dios le ha dado, todo lo que ha recibido, pero no cuenta a partir de ahí la transformación que hubo en su corazón a haber recibido a Cristo, ¿no? exacto. Entonces, yo creo que también es una forma, el testimonio no es lo que solo lo que has recibido, es cómo ha transformado tu corazón cuando recibiste a Cristo. Por eso nuestro testimonio debe ser un puente para hablarles el evangelio. Mira, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, me ha transformado. Cuando escuché que Cristo murió, que Cristo resucitó por mis pecados, y ahora lo mismo que Dios hizo conmigo, ahora quiero hablarles a ti. Lo mismo que fue ofrecido a mí, puedo ofrecerte a ti y estoy ofreciendo a ti para que creas, para que arrepiéntate y venga a Cristo. Por eso el evangelismo es el acto de compartir el evangelio de Jesucristo. Yo comparto el evangelio. Ahora, uso mi testimonio para decir que lo que el evangelio hizo en mi vida, ¿no? Esto es algo importante. Por eso vamos a ver 3 razones para compartir nuestro testimonio, ¿no? Nuestro testimonio personal no son el evangelio, sino una prueba de cómo el evangelio demuestra ser una realidad en nuestras vidas. Es esto lo que necesitamos entender, ¿no? Aunque nuestro testimonio es importante, pero si no lo hablamos, la obra de Cristo, si no llamamos a las personas al arrepentimiento y la fe, no hemos evangelizado. Hemos compartido nuestra historia, que es bonita, que es hermosa lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero no lo hemos compartido el evangelio. Necesitamos compartir. Por eso lo que leemos al comienzo en el Salmo 66, el salmista dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, entonces y contaré lo que ha hecho a mi alma. Y nuestro testimonio no es solamente para hablar a los incrédulos, es para hablar entre nosotros. Necesitaríamos saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Por eso vamos a reflexionar cómo compartir nuestro testimonio. ¿Cómo debemos compartir? Bueno, en primer lugar, 3 razones para compartir es la lucha, para luchar contra el miedo y la duda en el evangelismo, ¿no? Imagínense, ¿es fácil predicar o hablar de Dios para las personas? ¿Es fácil empezar una conversación con el incrédulo? No, ¿verdad? Es difícil. Es difícil hablar de Dios. Es más fácil hablar de política, de COVID, ¿no? O de cualquier otra cosa, pero es difícil. Pero piensa que cada vez que comiences a sentir nervios con la idea de que tienes que predicar y compartir el evangelio con alguien, cuando empieces a dudar si Dios realmente tiene poder para salvar las personas, piensa en lo que Él ha hecho en tu corazón. Piensa en cómo Él ha obrado en tu vida. Cada vez que dudes o que titubees en cómo decir, cómo hablar acerca del evangelio, toma tiempo para recordar cómo Dios cruzó, cómo Él se cruzó en tu vida para salvarte.
lo que Él hizo para alcanzarte a ti, alcanzarnos a nosotros, ¿no? Acuérdate de cómo Él te ha salvado. Cada vez que dudes, cada vez que tienes miedo, pienses, si la persona que te alcanzó al predicar el Evangelio, si Él tuviera miedo, tú quizás no estaría aquí. Quizás todavía estaría en tus pecados. Dios te salvaría, pero quizás estarías más tiempo embarrado en tus propios pecados. Entonces, en primer lugar, piensas en eso. Recuerdas cómo Dios te ha salvado y alaba a Dios porque a persona que compartió el Evangelio contigo no se acobardó, no se ha acobardado, sino que ella abrió su boca y proclamó el Evangelio contigo. Y esto es lo que debemos hacer, ¿no? Recuerda, por ejemplo, como Pablo, él dijo en Efesios capítulo 2, 12, recuerda, Pablo instruye a los creyentes en Efesios. En aquel tiempo, dice Efesios 2, 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otro tiempo, dice, nosotros estábamos alejados. Pero ¿qué pasó? Alguien proclamó el Evangelio. Alguien no se quedó con las buenas nuevas para sí mismo. No nos ha dejado en el infierno. Alguien salió de su mundo para entrar en el tuyo. Cuando estás temeroso, miras cómo Dios trabajó en tu vida. Y maravíllate de cómo Dios te ha salvado. ¿No? Acuérdate cómo estuviste en el infierno antes y cómo el vacío de las mentiras del mundo te corroía, te minaba, te transformaba, ¿no? Cómo tu corazón estaba frío y duro como una piedra. Recuerda cómo eres enemigo de Dios y cómo las personas que están a tu alrededor hoy no tienen a Cristo, están en este mismo lugar. Necesitan de que hables de Cristo. Necesitan de que tú prediques el Evangelio. Mira lo que dice Agustín en su libro Las Confesiones. Dios te libró de los grilletes de la lujuria que te mantenían tan fuerte, esposado y de tu esclavitud a las cosas de este mundo. Maravíllate de cómo Dios cambió la trayectoria de tu vida para traerte a Cristo. Por eso, si somos honestos con nosotros mismos, es que si Dios puede salvarnos a ti y a mí, Él puede salvar a cualquiera. Él puede salvar al peor de los pecadores. El hombre más terrible, Dios puede salvar. Por lo tanto, abre tu boca y proclama. Proclamen el Evangelio, no te avergüences, como dice Pablo en Romanos capítulo 1. En segundo lugar, lo que vemos es para alentar a otros cristianos a compartir el Evangelio. ¿Por qué debo hablar mi testimonio a los hermanos? En primer lugar es para recordar de dónde Dios me ha sacado. Luego, para alentar a otros cristianos a compartir el Evangelio. Debemos compartir con ellos cómo hemos visto a Dios trabajar en nuestras propias vidas. Mira, en nuestras comuniones, en nuestras conversaciones entre los hermanos, debemos hablar cómo Dios nos ha salvado. En nuestras charlas, en nuestros almuerzos, debemos compartir lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas y transformado nuestro corazón. Cómo Dios nos está santificando y transformando. Por eso necesitamos hablar, compartir nuestro testimonio con los hermanos, con las personas, para recordarlos.
y animarlos a ellos también para que ellos puedan predicarles el evangelio. Quizás algunas personas están dudando hasta de lo que Dios hizo en su propia vida, y cuando tú les recuerdas de lo que Dios hizo en tu vida, ellos van a decir, el mismo Dios hizo lo mismo conmigo. Entonces, vamos a hablar. Por eso nuestras conversaciones deben estar llenas de testimonios acerca de lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo. Él no paró. Dios no empezó una obra, paró y dijo, ahora es contigo, hazlo tú. No, Él sigue. Él sigue ayudando a nosotros a entender cada día más, a crecer en el conocimiento de nuestras vidas. Ahora, la pregunta que debemos hacer aquí es, ¿tú conoces las historias de los hermanos alrededor aquí de la iglesia? ¿Conoces la historia de John Castaño, cómo él fue transformado por el evangelio? ¿Conoces la historia de Edith? ¿Cómo Dios la salvó? De Alex, que es quizás uno de los más recientes aquí en la fe. ¿Cómo Dios salvó a él? A veces no lo sabemos. A veces no preguntamos unos a los otros. Mira, cuéntame tu historia. ¿Cómo llegaste a conocer al Señor Jesús? ¿Alguien te dijo? Cuando oras por alguien, por un amigo, un compañero, un miembro de la iglesia, agradeces a Dios por la forma en cómo Dios salvó a esta persona. Porque si no sabemos lo que Dios ha hecho en su vida, ¿cómo voy a agradecerlo? ¿Se acuerdan en las cartas? Mira, Pablo en Tesalónica, en Primera Tesalonicense, él va a agradecer a Dios por lo que él hizo en la vida de aquella iglesia. Pablo daba gracias a Dios, ¿no? De cómo Dios había transformado a aquellos miembros de aquella iglesia para servir al Señor. Y esto es lo que debemos hacer. Nuestras conversaciones deben estar llenas de testimonios cerca de lo que Dios o que el Señor ha hecho, lo que está haciendo en nuestras vidas. Esto es importante. En tercer lugar, para dirigir las conversaciones con los incrédulos hacia las buenas noticias y dar el testimonio de su verdad en tu vida. Entonces, nosotros hablamos el testimonio simplemente para dirigir la conversación. Puede ser un medio de cómo puedes empezar a hablar el evangelio para las otras personas. Es decir, mira, de esta forma Dios ha trabajado en mi vida. Aunque compartir no reemplaza el hecho de compartir el evangelio, pero puede ser una forma extremadamente efectiva de iniciar el evangelismo. Nosotros podemos aprovechar nuestro testimonio para guiar a los incrédulos a Jesús, de cómo Dios nos ha salvado. Y mira esto en la práctica, mira en Juan capítulo 4, y nos vamos a leer todo este capítulo, pero ¿se acuerdan lo que ha pasado en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana? ¿Qué pasó con ella? Capítulo 4, versículo 4, ¿no? Ella se acerca. ¿Alguien puedes contarme esta historia rápidamente? Ah, Juan, tú que eres un lector de las Escrituras. A ver, cuéntame, ¿cómo es esta historia de Juan capítulo 4? Ya que tú eres Juan y Juan ha contado esta historia, cuéntanos en pocas palabras. Es una historia muy famosa. La mujer fue a sacar agua y encontróse con una persona. Se encontró Muy con importante. Cristo, ¿no? ¿Ah? Con Cristo, con Jesús. Con Jesús. ¿Pero qué pasó en esta conversación? ¿Cómo fue? Bueno, entiendo, digamos que los samaritanos no suelen juntarse con los judíos, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que el hecho de ella acercarse a él, digamos, ella normalmente no bajaba cuando habían personas digamos, judías, ¿no? El hecho de acercarse a él, digamos, era una deshonra, ¿no? Para Jesús, ¿no? Sí, En el caso de ser un judío, ¿no? sí. Entonces, claro, él en esta conversación, él le comenta a ella sobre que
él le podría dar agua que nunca tendría, de un pozo que no tendría más sed, ¿no? Ujú. Y ella que le decía que quería de esa agua, pero claro, ella hablaba directamente de sus necesidades fisiológicas, pero no de las espirituales, que eran las que les está hablando Cristo. Es lo que le está hablando de esa agua que te voy a dar es el mismo Cristo, ¿no? Que es aquel que nos salva y que murió por nosotros y venció tanto el pecado como la muerte, ¿no? Exacto. Entonces, yo entiendo, ¿no? Que eso es lo que te dice la parábola, ¿no? O este relato. Sí, ella dice, ¿no? Jesús le dije a ella, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús le habla de que Él es esta agua, él necesitaba dar esta agua a esta mujer. Pero ella le va a decir algunas cosas. Ella le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le responde, mujer, creo, creo lo que te digo. La hora viene cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces la mujer le dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces llegaron los discípulos, pero le ofrecen comida. Hay un cambio aquí. Los discípulos empiezan a hablar con ella. Pero mira lo que hace esta mujer. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace la mujer después de la conversación con Jesús? Primero Cristo reveló a ella quién era ella, Ujú. sus pecados. Y entonces en ese momento, después cuando ella escuchó todo lo que él tenía para decirle, ella salió ella misma dando su propio testimonio, sin avergonzarse de lo que ella había hecho y lo que Cristo había hecho con ella ya de ahora en adelante, ¿no? Entonces era como si fuera el testimonio de ella en ese momento. Cristo reveló su pecado y ella salió proclamando lo que él reveló sobre ella y lo que él había hecho con su vida. Sí, porque mira, en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, ya no estaba más interesada en la agua, aunque estaba con sed, necesitaba de agua. Ella dice, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Mira su testimonio. Su testimonio no, ella no está proclamando su testimonio. ¿A quién está apuntando ella? Jesús. Vengan a ver lo que este hombre ha hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. ¿No? Miren el versículo 39, cuando dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieran, rogaban a Jesús que se quedaran con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por sus palabras y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Mira lo que hace esta mujer. ¿Qué testimonio? En primer lugar, ¿qué hace ella? Testifica a otros de su experiencia con Cristo. Él me ha dicho quién soy, qué he hecho. Que los hombres que tengo no son mis esposos. Él ha dicho quién Él es. Él es el Mesías, el Cristo. Él es la fuente de agua. Ella testifica. Ella va, testifica a otros de su experiencia. En segundo lugar, ella los dirige a quién?
no lo quedaron con ella, ¿verdad? No lo abrazaron y se quedaron, wow, qué tremendo. Por eso, hermanos, nuestro testimonio no deben llevar a las personas a halagar a nosotros. Wow, eres entonces un santo. No, sigo siendo pecador, transformado, redimido por el Señor. Pero lo que te estoy diciendo es lo que Cristo hizo en mi vida y puede hacer en la tuya. Ella dirige a estos hombres entonces a Jesús. ¿Es esto lo que necesitamos? ¿No? Es eso exactamente lo que debemos hacer, ¿no? Ir a la ciudad. Necesitamos tomar el ejemplo de esta mujer. No deberíamos dejar de compartir el evangelio con las personas que conocemos. De hecho, las personas que están próximas de nosotros deberían ser las primeras personas con quien debemos compartir nuestro testimonio de cómo Dios ha cambiado nuestras experiencias. Necesitamos ir y hablar de este evangelio maravilloso al Señor. Vamos a ver rápidamente un marco general para compartir nuestro testimonio. Algo que necesitamos entender. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Antes de venir al Señor, ¿cómo era? Esto es lo que debemos decir. Nadie ha nacido cristiano. ¿Conoce a alguien que nació cristiano? Yo conozco dos personas. O Adán y Eva o Jesucristo y Juan el Bautista. Juan el Bautista fue, ¿no? Desde el ventre fue lleno del Espíritu Santo. El otro era Jesús. Nadie más en las Escrituras ha nacido así. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni nadie. Todos los hombres necesitan. Por eso, nosotros necesitamos hablar del Evangelio. Necesitamos compartir. ¿Cómo llegaste a arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio? Esto es en segundo lugar. ¿Cómo llegaste a arrepentirse de tus pecados? ¿Cómo fue? ¿Alguien predicó? ¿Alguien te dice cuáles fueron las circunstancias en que te llevó la conversión? El punto es que hay un momento en el que te apartaste de tu pecado y confiaste en Dios. Eddie. Creo que es importante en esos dos puntos precisamente. La gente tiende a confundir, es que yo antes estaba triste o me sentía así, pero realmente el cambio, obviamente eso es una consecuencia de la transformación de Dios, pero a veces nos enfocamos más en eso, en decir, mira, yo antes vivía una vida de pecado. Y cuando hablamos de cuál es nuestra vida antes de Cristo, tiene que reflejar eso, ¿no? Cómo nosotros mostrábamos nuestra maldad y no tanto de si estábamos tristes o no tenía propósito en mi vida, ¿no? Algo así que a veces nos confundimos en esa parte, ¿no? Sí, exacto. A veces parece que la salvación es quitarme de la tristeza y traerme la alegría, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Pero mira, Pablo en Tesalonicenses, él va a decir, ¿no? Él va a decir, pues ellos, las personas, cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Las personas tienen que saber que un día tú no creías en Dios. Era un idólatra o creían en otra cosa y fuiste transformado, fuiste cambiado. Hay un momento en que estabas muerto y a través de este momento, de esta palabra, de alguien que te ha compartido, Dios te ha salvado y te arrepentiste, ¿no? Hay un momento, el antes y el después de tu vida tiene que ser claro. Ahora, es cierto, por ejemplo, nuestros hijos a veces están escuchando el evangelio por toda la vida, pero ellos tienen que saber, aunque nacieran en un hogar cristiano, hubo un momento en que ellos odiaban a Dios y hubo un momento en que ellos empezaron a amar a Dios. Y esto necesitamos dejarlos claro. Porque a veces ni nosotros sabemos, mira, no, ellos nacieron en un hogar cristiano, siempre fueron bonitos y buenos. No, hubo un momento en que ellos tienen que cambiar. Por eso necesitamos decir, ¿cómo ha sido tu vida desde que conociste a Cristo? Yo necesito ver cómo era mi vida antes
Yo era un rebelde, vivía para mí mismo, vivía para mis sueños, mi propia vida, mi agenda era yo que estaba programando, pero Dios me ha salvado. Dios me trajo el arrepentimiento de mi pecado y yo creí en el Evangelio con 21 años. Y el antes y el después, aunque a los 16, a los 17 fui bautizado, yo fui salvo a los 21. Mi esposa fue salva a casi 6 años después de entrar en una iglesia. Ya había sido bautizada, ya estaba en la iglesia moralmente. Pero nosotros necesitamos saber cuándo realmente hemos creído y arrepentido de nuestros pecados. ¿Y cómo ha sido tu vida desde entonces? Bueno, mi vida no es perfecta. Voy creciendo, estoy siendo transformado, voy creciendo en la imagen del Señor. ¿Y cómo la persona con la que estás compartiendo el Evangelio puede experimentar lo mismo? ¿Cómo las personas ahora, yo puedo decir a ellas, mira, tú también puedes experimentar? Al igual con cualquier presentación del Evangelio, debe haber un llamado a responder a Cristo. Cuando yo estoy compartiendo mi vida, mi testimonio o el Evangelio, debe acabar en decir, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿No? Y es importante, hermano, cuando termines de compartir tu testimonio y llames a alguien a arrepentirse, que indiques claramente que no le estás pidiendo que se vuelva como tú, sino, en cambio, los estás llamando a hacer lo que hizo la mujer del pozo. Ven, vean a Jesús. Esto es nuestro llamado. Nuestro testimonio siempre debe apuntar a Jesús y tu llamada al arrepentimiento debería ser lo mismo, invitar a los que consideran a este Jesús que ha cambiado tu vida. Diles que Él también puede cambiar la vida de ellos. Por esto es importante, hermanos, entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Él está haciendo en la vida de las personas. Por eso el mensaje divino encuentra su clímax en una súplica del Creador a un mundo rebelde para que se conviertan y pongan su fe en Cristo. Nuestro testimonio es importante para que las personas lleguen a hacer eso. Dios, Él suplicó a mí, un rebelde, para reconciliarme con Él. Y ahora mi testimonio debe llevar a las personas a reconciliarse con Dios también. Amén. ¿Alguna pregunta está aquí? Tenemos 1 minuto para terminar. ¿Alguien que quiera abordar, acrecentar, decir algo más? ¿Alguna pregunta antes de que yo diga la tarea y el examen de la próxima semana? Si tuvieras que decir en 1 minuto tu testimonio, ¿cómo lo harías? Hermano Sergio, ya que estás de pie. En 1 minuto, ¿cómo podrías decir cómo era tu vida antes de Cristo? En 3 palabras, más o menos. 2, 1. En una, yo la verdad sentía como tiempo perdido, vacío. Vacío, perdías tu tiempo. Ahora, ¿cómo llegaste a arrepentirse de tus pecados y a creer en el Evangelio? En 3 palabras. En una, si quieres. Bueno, gracias a una persona muy especial que llegó a la vida de Cata y a la mía y empezamos a estudiar la palabra. Ese fue el cambio. Realmente al aprender sobre la palabra dije, bueno, hay cambios por hacer y hay que seguir otro camino que no es este. Y esta era la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido tu vida desde entonces que conociste a Cristo? ¿No? Creciendo. Bueno, yo pienso que igual la vida sigue trayendo las dificultades normales, como a cualquier otra persona, pero está en el enfoque y el cómo asimilo esto y cómo respondo ante la situación. Exacto. Y ahora, ¿cómo puedes llamar a un incrédulo después de escuchar tu testimonio a que también abraces a Cristo? ¿Cómo lo harías?
Pues primeramente que lo vea en mi forma de actuar, mi forma de pensar y de hacer, ¿no? Mi coherencia. Y de ahí en adelante siempre me gusta abrir puertas, como, hey, ¿quieres hablar sobre esto? Porque allí afuera hay gente que realmente necesita esas luminarias que podemos ser nosotros. Sí, o también puedes decirle, mira, la misma palabra que ha cambiado mi vida está disponible para ti. Podemos estudiarla y orar al Señor hasta que el Señor ilumine tu corazón, abre tus ojos y puedas creer. ¿Quieres hacerlo? ¿Estás dispuesta? El mismo Dios que cambió mi vida puede cambiar la tuya. Gracias, Sergio. Por eso, hermanos, continuamos orando por un corazón que vea a las personas perdidas como lo hace Dios. Orar para que se abran puertas para el evangelismo. Orar para que las personas perdidas en tu área, no en tu familia o donde vives de influencia cotidiana puedan entender y escucharte. Y por último, te puedes escribir y compártelo con alguien, tu testimonio esta semana. Compártelo, que alguien pueda escuchar. Yo estuve orando 3 semanas por mi fisioterapeuta para poder darle un folleto y este viernes fue posible darle un folleto. Ella me dijo, ¿pero qué haces, Igor, en tu vida? Y yo dije, bueno, mi vida es muy peligrosa, entonces aquí está un folleto para que puedas escuchar y leer, compartir mi testimonio. Hablé del evangelio con ella. 3 semanas orando. Así que, hermanos, nunca desisten de compartir el evangelio, sino que aprovechen las oportunidades que tenéis, las personas que están a vuestro alrededor y abren la boca para decir lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por obrar en nuestros corazones, por iluminarnos, por darnos de tu Santo Espíritu, por enviar tu Hijo a morir por nosotros y darnos la oportunidad de hablar de ti a las naciones. Danos de nuevo, Señor, y valor para predicarte. En nombre de Jesús. Amén.